Hoy en Es la Hora de Opinar vamos a debatir con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo y Gibran Ramírez sobre la resolución del Pleno de la Suprema Corte en el caso del fiscal Gertz Manero y el encarcelamiento de su excuñada. Después va a estar con nosotros Valeria Moy para platicar del tema de la inflación y cómo está impactando a las finanzas públicas del país. Y para terminar, va a estar con nosotros Dejan Mihailovich y con él vamos a analizar el impacto que ha tenido el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia en Europa. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pospuso la resolución del caso del fiscal Gertz Manero en contra de la familia de su hermano, a quienes acusa de no haberle dado la atención necesaria y dejarlo morir de homicidio. La Corte analizó la posibilidad de otorgar un amparo a Alejandra Cuevas Morán, pero no se contaron con los votos suficientes para que se le permitiera salir en libertad, por lo que permanecerá esta mujer en el penal de Santa Marta. Los ministros que votaron en contra pidieron que se realizara un nuevo proyecto de sentencia y el caso se turnó a otro ministro para que realice la ponencia. Para hablar de este tema, muy importante, porque tiene que ver con el fiscal, pero también cómo se administra la justicia en México, el tema de la influencia del fiscal Gertz Manero en todo este caso. Saludo a Paula Sofía Vázquez. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Leo. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches. Y Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Y apelo de nuevo al conocimiento jurídico, ¿no? A la abogada de esta mesa. Que, claro, a Paula Sofía. A ver, ¿por qué si 5 ministros dijeron vamos a darle el amparo lis y llano, ¿no? Y ya que salga? Otros dijeron, no, vamos a que se haga una nueva propuesta. Pero mientras tanto, se queda esta mujer en la cárcel, cuando a todas luces es evidente que la van a liberar. Entonces, por un tema de burocracia, me parece, judicial, se queda encerrada una mujer. Parece injustísimo. Yo creo que lo primero que yo tendría que decir es, esto no sucede en el vacío, ¿no? Sí. O sea, creo que el contexto en el cual sucede un caso jurisdiccional, que es la filtración de la llamada en la que Gertz presume que tiene ya comprados, ya tiene los votos necesarios, un uso faccioso de Gertz en esto, en el caso de CONACYT, o sea, un fiscal que es una vergüenza y es un lastre para la 4T, para la impartición de justicia, para todos aquellos que pugnamos por una fiscalía independiente. O sea, creo que en este contexto, además, es todavía más grave lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que una cosa que hemos estado viendo, que es la que yo allá casi que denominaría la estrategia Saldívar, que es tratar de patear para adelante los asuntos lo más posible, tratar de dilatar cualquier asunto que pueda ser políticamente relevante, para tratar de no enfrentarse a la animadversión ni del presidente ni en este caso de Gertz, ¿no? Que pues una de las muchas cosas que nos reveló esta llamada, pues es que Gertz tiene todavía muchas operaciones muy encubiertas y que es un personaje bastante oscuro, al que me queda claro que Saldívar por lo menos le ha de tener un poco de respeto. Entonces, esta me parece una votación, otra cosa que decir es dividida. Sí, o sea, no fue una ganada por goliza, es un 5-6, que es lo más cercano que puedes estar a los empates, ¿no? Y aquí, pues mira. Pero a ver, Paula, ¿estás de acuerdo que a esta mujer eventualmente la van a soltar, la van a liberar? Por supuesto. Y entonces lo que es nefasto es esta estrategia de vamos a seguir ganándonos tiempo porque no queremos generar animadversión. Cuando aparte, además de que eventualmente la vayan a liberar, hay una violación. O sea, cada segundo que esta señora está en la cárcel es una violación continuada de derechos humanos. O sea, el artículo 17 constitucional, por ejemplo, es clarísimo, ¿no? O sea, no puedes, se tiene que poner el principio prominent adelante del trámite burocrático. Sí. Esta cosa, aparte de tratar de meterlo en la narrativa de, estamos buscando ir al fondo del asunto. Pues sí, pero podrían haber... Y hay un principio en derecho, dime si no me equivoco, que es cuando hay duda,
vota a favor del reo, ¿no? Ajá, indubio pro reo. Exacto, ¿sí? Indubio pro reo. Sí, exacto, en latín más bonito. Sí, sí, sí. Y esta era una cosa que así debería de haber pasado, porque ellos salen a decir, no nos vamos a quedar en la superficie, nos vamos a ir a lo profundo y venden esto como un gran criterio de impartición de justicia, cuando pues es una señora mayor que debería de estar en su casa. ¿Y cuántos casos, Gibran, no habrá así? Digo, por lo menos es un caso que se hizo muy vocal, muy público, están los medios sobre pero ¿cuántos casos no habrá de gente que está en la cárcel y que deberían de estar fuera, ya sea porque son inocentes o litigando su caso fuera, o sea, en proceso son gente que no se les ha comprobado que son culpables, Gibran? Sí, y por desgracia eso es más la norma que la excepción en el sistema de impartición de justicia. Casi todo lo que pasó ayer es desalentador. Salvo el razonamiento que hacen todos de que la señora debería estar afuera, es todo desalentador. Primero, porque no es que en este momento le estén generando más tiempo en la cárcel. Es que desde que la Corte atrajo el caso, en noviembre, se ha dedicado solo a eso. Estaban a punto de definir, estaba ya para sentencia ese caso, cuando lo atrajo la Corte, el mismo día que lo pidió el fiscal. Es decir, ahí sí hay justicia expedita, es expedita para el fiscal, pero es tortuguista para la víctima. Igual y la hubieran liberado en noviembre, no sabemos. Sí, es lo que todo indicaba. Pues sí. Entonces, meterla ahí fue una manera de dilatar esa resolución. Y bueno, ahora, con lo que se está haciendo, se le está ganando tiempo extra en la cárcel. Ya lleva 5 meses desde entonces, de a gratis. Sí, nada más porque la Corte decidió cuidar el prestigio de la Fiscalía, no sé si más bien del fiscal, y ahora por una cosa de burocracia judicial, como dices, pero en realidad por una cosa de decisión política. Gertz se ha vuelto un problema para el Estado mexicano. Todo mundo le tiene miedo, sabe que tiene cómo espiar a las personas, nadie sabe cuántas carpetas ya tiene de cada quien para golpear políticamente en caso de que se vaya. Cada minuto que pasa se hace más costoso para el presidente de la República y para cualquiera removerlo de donde está. Imagínate una venganza de Gertz al cuarto para las elecciones presidenciales. Pues nadie quiere pensar en eso. Pero desde ahora tiene ya casos muy importantes en sus manos, lo que hace muy complicado que se le remueva, aunque todos sabemos que se le debería remover. Por ejemplo, el asunto de Scherer. Sí, claro. Carlos. Pero yo creo que justo ahí, Gibran, lo dejas como en el borde de la tragedia del asunto. O sea, en efecto, es un fiscal muy desprestigiado, aunque Saldívar haya atraído el caso para ayudarle a salvar cara, lo cierto es que pues, o sea, se acumulan casos, mencionabas tú lo de CONACYT, que realmente echan por calle cualquier prestigio que le pudiera quedar al fiscal. Pero la pregunta, quien tiene la llave para removerlo es el presidente. El presidente tiene la facultad de presentarle, digamos, al Senado la solicitud de remoción del fiscal. Quien lo remueve es el Senado, ¿no? Sí, pero aquí está el quid del asunto. El problema no es activar esa facultad del presidente. El problema es, ¿qué pasa si la ejerce? ¿Qué pasa después? Porque ahora la coalición López Obradorista no tendría la mayoría suficiente para nombrarse a un fiscal a modo. Y me parece que ahí hay un cálculo de decir, pues mejor nos quedamos con y hundimos los costos que nos genera, arriesgarnos a no poder nombrar a otro que con todos los errores y fiascos y costos que les genera el propio Gertz, pues quizás no les sería tan instrumental, porque además... Más vale malo conocido que bueno por conocer. Creo que esa es un poco la tragedia del caso, además, porque en efecto me parece que estamos ante, digamos, un nuevo nivel en el uso faccioso de las instituciones de justicia. Ya no estamos hablando de que el fiscal está usando las instituciones de justicia, digamos, para ayudar a la coalición a la que pertenece. No, para ejecutar venganzas personales. Es un uso completamente personal, patrimonial, y con el cual la Suprema Corte se está de alguna manera tratando de acomodar en lugar de rechazarlo. Francamente, la razón por la cual el caso fue atraído por la Corte es absolutamente insustancial. Ahí no hay una cuestión constitucional, digamos, que faculte a la Corte para hacerlo. Incluso ayer en el debate costaba mucho trabajo entender cuál es el mérito como jurídico, cuál es el fondo constitucional. Dijeron, nos vamos a ir a fondo. Yo creo que aquí
cabe la distinción de no es lo mismo irse a fondo que meterse deliberadamente a un hoyo para no resolver, para no irse a ningún lugar. Ahora, yo recuerdo en el caso Cassés, y a ver, Paula, si estoy lo correcto, de que precisamente la ministra ponente fue Olga Sánchez Cordero, si no mal recuerdo. Y entonces Arturo Saldívar, ministro de la Corte, dijo que no, que se le debía dar el amparo liso y llano. Y entonces la ministra dijo, pues esto está bien, votaron y le dieron no se modifica el proyecto. No se modifica el proyecto. Y ahí no sé cómo lo arreglaron. El hecho es que ese día salió Florence Cassés y se fue ese día a Como Francia. hubiera podido suceder ayer. Exacto. A mí lo que me parece increíble es que esta mujer siga en la cárcel. Pero por Dios. Lo peor es que se confirmara lo que decía Gertz en la llamada. No traía 4 ministros, traía 5. Traía 6. 6. 6, así es. Entonces, bueno, a mí me parece que es otra versión más, otra historia más, Paula Sofía, que comprueba la basura que es la justicia en México. Sí, yo creo que la impartición de justicia en México está en una crisis muy profunda desde hace mucho. Y yo creo que aquí la adicional tragedia es, como dije al inicio, muchísimas de las personas que estábamos aquí impulsamos una fiscalía independiente pensando que una buena parte de los problemas del uso faccioso de las instituciones, de las malas armadas de expedientes, de la injerencia enorme de la política en las decisiones, sobre todo en estos casos, se podía solucionar con una fiscalía independiente. Y ahorita estamos viendo con tragedia que lo único que estamos generando son argumentos para que nos digan, ven, la fiscalía independiente no sirvió, ven. Porque aquí, con este señor disque fiscal independiente, no, porque el tema es, mientras sigan haciendo designaciones, mientras la ratio de la designación sea quiero un fiscal a modo, pues entonces seguimos permitiendo a Gertz el tiempo que dure. Pero antes el procurador también era a modo del presidente. Claro, con la única diferencia con Peña Nieto lo vimos. Tenías por lo menos asumías que pues iba a ser del presidente porque estaba casi que formaba parte de su gabinete. Aquí no, era un subordinado del presidente. Aquí se supone que la Fiscalía Independiente, y sí es cierto, Gertz es muy independiente, él no opera para el presidente, opera para él. Y eso nos está resultando todavía más caro. Qué barbaridad, qué cosa, Gibran. O sea, se demuestra, eso sí me parece, que el diseño institucional de la Fiscalía ha fracasado. No se garantiza la independencia política porque las prioridades del gobierno, de repente sí las anda viendo Gertz, al menos en apariencia, ¿no? Porque ha sido muy lento con los casos de corrupción, muy ineficaz, como con lo de Lozoya, etcétera. Pero se amplían los márgenes para el abuso de poder. Tiene para presionar al Poder Judicial, tiene para presionar a la Fiscalía de la Ciudad de México para que eche a andar este caso que no se había aceptado. No. Tiene para chantajear a la Presidencia de la República y que se la piense 2 veces si lo remueven o no. Creamos un monstruo, un Frankenstein, que puede abusar de su poder con toda impunidad. Sí. Y bueno, quedan los medios, a ver si no empiezan a salir carpetas en los medios. Pues yo no sé a ti, a mí sí me da miedo estar discutiendo esto, mano. ¿De verdad? O sea, hay un punto en el que este señor abre carpetas de investigación a mansalva. Bueno, en el caso de los investigadores de CONACYT. Y los querían mandar al Moloya, junto con la pregunta el Z40. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Bueno, yo no tengo claro ya cuál es el límite en cuanto a la actuación del fiscal. Bueno, yo pensaba que la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte frente a esto, o si uno piensa, está la Suprema Corte para corregir este tipo de abusos de poder. Estamos viendo el costo de las malas designaciones tanto del fiscal como de los ministros de la Corte. O sea, la Corte sí creo que en la decisión que tomó, creo que es una solución de compromiso. Porque, digamos, todos tenemos claro que la Corte preparó el terreno. La van a liberar. La pregunta es ¿por qué no la liberó ahorita? Y la respuesta es para acomodarse con el fiscal, para permitirle al fiscal ¿Pero qué? Para darle 2, 3, no sé cuánto se van a tardar, no Paula, ¿tú tienes idea? ¿Tenemos otros 4 o 5 meses? No sé, lo que se tarde en 2 días o 4 días es para y se va a quedar un ratito más en la sombra. Es una violación continuada de derechos humanos. O sea, está secuestrado 2, 3 días más. Validada con el sello de aprobación de la Corte. Sí, no, además, Leo, decía hace un rato yo que me parecía que estaba un poco carente o desprovisto de sustancia constitucional en buena medida el debate, salvo por una cuestión. No es solamente lo que dijo el ministro González Alcántara
sobre la cuestión de género, un poco en la expectativa de que no cuidaron al hermano y que ahí había algo raro. El artículo 17 de la Constitución también establece con mucha claridad que en este tipo de juicios, de resoluciones, las autoridades deben siempre privilegiar la solución del conflicto por encima de las formalidades procedimentales. Pues ahí está, mira. Eso fue lo que la Corte exactamente no hizo. Exacto. Exactamente. Bueno, por cierto, otra institución que está ausente por completo de esto es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Antes, por lo menos, el procurador dependía del presidente y sí tenía la verdad, la CNDH sí se aventaba casos donde criticaba severamente la actuación de los procuradores de los ministerios públicos. Uno que otro visitador, ¿no? Bueno, uno que otro. Más, ¿no? ¿Ahorita qué? Ahorita dime, ¿dónde está la CNDH? Este es un caso perfecto para la CNDH. ¿Estás de acuerdo? Completamente. Como tú dices, aquí se está jugando el tema de los derechos humanos. Por cierto, y sí pasan luego cosas interesantes y buenas en esto. Me gustó, creo que fue el ministro Lainez quien dijo, a ver, y aparte de toda esta acusación, ¿no? Le reivindica el pacto patriarcal. Porque le está acusando Gertz a esta señora, González Alcántara, que no la cuidó bien. Que no la cuidó bien. Pues ¿por qué tienen que ser las mujeres de la casa? Lo que hablábamos la semana pasada, Paula. ¿Por qué no el sistema de cuidados es de todos? Exacto. ¿Por qué la acusa? Es que no lo cuidó bien, porque a ella le correspondía. Empezando por él, era su hermano. Él dice que no lo dejaban verlo, ¿no? Pero bueno, pues no sé. En fin. Y es interesante considerar esa dimensión a la luz también de la imagen pública que se ha querido labrar el ministro presidente de la Corte. Hoy tiene un artículo sobre el 8M y cómo las mujeres están tirando al patriarcado y vota como vota. Yo creo que ya está muy claro que hay una cáscara feminista de Arturo Saldívar, pero que al final pueden más los pactos políticos de machuchones y la grilla de despachos de abogados, porque es de donde se conocen ellos. O sea, Arturo Saldívar no hizo una carrera judicial luchando por los derechos humanos, hizo una carrera de abogado privado. Y esos compromisos, y esas amistades, y esos pactos, los vino a traer a la Suprema Corte, lo cual me parece más que una aportación, un daño, que es algo que se ha ido reproduciendo también en la Fiscalía, esa grilla de despachos, ahora de Gertz con Scherer, acaba por configurar amplias regiones de nuestra vida pública y no le prestamos suficiente atención. De hecho, se dice que fue Scherer el que propuso como fiscal a Gertz. Se habrán peleado por una cosa de esas que no alcanzamos a ver, pero desde lo privado se sigue determinando lo público en buena medida. A mí lo que me queda claro es que Dios te agarre santinguado si quedas en manos de la justicia mexicana, ya sea como víctima o como victimario incluso, ¿no? O sea, si no tienes amigos donde deben de... Bueno, si no tener amigos es tener buenas relaciones, palancas con estos grandes despachos, que por cierto es una de las grandes fuentes de desigualdad en México, Gibran. El acceso. ¿No? El acceso a la justicia. Pero yo creo que aquí, también, digamos, hacia lo que apuntas es hacia todas las interpretaciones, todos los escenarios o hipótesis en torno a lo que terminó ocurriendo ayer en la Corte son francamente ominosos. O sea, estamos un poco casi haciéndole a la kremlinología con el Pleno de la Corte. ¿Quién con quién? ¿Por qué? ¿Qué se deben? Y digo, o sea, más allá de eso, sí me parece como que hay que dar un paso atrás y decir, ¿por qué estamos analizando el fallo de la Suprema Corte en esos términos? De qué se saben, qué se deben, qué se temen. ¿Sabes? O sea, también me parece que el daño... Saldívar había sido tradicionalmente un liberal. Sí, no, bueno. Aquí lo hemos aplaudido a rabiar, por varias de sus Lo que votó ayer Saldívar entra en estricta contradicción con su voto. Exacto, en el caso Cassés. Es que eso es lo que no entiendo de Arturo Saldívar. O en su votación garantista del ABC en el que pedía que todo el mundo... ¿Por qué no lo entiendes, Leo? No, es que... Claro que se entiende a la luz de lo que le pasó a Saldívar desde que se volvió ministro presidente y empezó a avanzar en sentido contrario a toda la trayectoria que lo acreditaba para haber llegado hasta ahí. O sea, entendible sí es, podrá no gustarnos, pero no es un misterio.
No, han sacado buenas sentencias la Corte durante el periodo de... Son las menos. Y además lo que dice... Es que me quedé pensando en lo que tú decías, por lo menos en Estados Unidos, todo el mundo piensa si es liberal, si es conservador, si es más conservador, si es más liberal. Aquí y por lo tanto, ¿no? Van viendo su cambio, su pensamiento, su cambio en su pensamiento jurídico. Aquí lo que dicen es todo el mundo anda viendo las grillas de los, ministros. Yo creo que hay una diferencia entre decidir ideológicamente y decidir políticamente. Ya ni siquiera hay parámetro ideológico. Aquí lo que hay es un montón de... ¿Qué piensa Loret Ortiz? No tenemos idea. No tenemos idea porque no importa, porque es cercana al presidente y porque a nadie le importó. Y aquí si la deuda es de los legisladores, que nuestro sistema de justicia sea tan chafa, también es una deuda de los legisladores que, por ejemplo, en estos últimos años se han decidido aplaudir el populismo punitivista, en el que ahora por todo te vas al tabú. Eso de la prisión preventiva. La prisión preventiva es lo más autoritario que existe. Y es de las primeras cosas que se hicieron cuando llegó al poder este gobierno. Sí. Se llevan 3 años, todo se está volviendo y se aplaude que prisión preventiva oficiosa, que afecta clarísimo y demostradísimo a las personas de menores recursos y más a las mujeres. Bueno, y vemos, Gibran, el fiscal general de la República tiene como una de sus objetivos, de sus misiones, perseguir judicialmente al crimen organizado. Un crimen organizado que diariamente mata y extorsiona en México. Y sin embargo, como vimos en esta famosa conversación telefónica, él en lo que está es en que se quede esta señora, ¿no?, que era la concubina de su hermano, en la cárcel y utilizando recursos del Estado para tal efecto, porque el que le está dando todo el análisis jurídico es su fiscal, el fiscal, ¿no?, el subordinado de él. Y queda muy claro que quien están armando el caso es allí en la fiscalía. Entonces, mientras México arde, el fiscal está obsesionado con sus casos personales. Sí, ¿Qué mensaje, Gibran? Es un uso patrimonial del Estado que se viene dando con mayor claridad desde el sexenio de Felipe Calderón, pero digamos que cuyas tendencias se han fortalecido. Hay un libro muy interesante, hay ensayos que se han publicado ya de ese libro, de Claudio Lomnitz sobre el régimen político mexicano. Su lectura es que tenemos, él dice un Estado, es algo que habría que discutir, pero hay estructuras políticas que se desarrollaron desde el 82 y que han continuado fortaleciéndose hasta ahora. En su planteamiento hay en esto una ínsula de derechos, y de derecho, diría yo, y un mar de extorsión e impunidad. Es cierto, y esto nos presenta la actuación de Gertz y lo que hemos visto en buena parte del gobierno en materia de justicia, nos presenta la mayor perversión de eso que era una ínsula de derechos y que se empezó a endurecer desde el sexenio de Felipe Calderón y que vino a quedar ahora en eso, un aparato de fuerza que se utiliza a conveniencia de quienes están en el poder. Sí. En este caso, particular y personalmente, es el fiscal Gertz. Creo que asistimos al fracaso del diseño institucional de los promotores de la lectura histórica de la transición a la democracia, de los órganos autónomos, y creo que habría que replantearnos esos diseños, esas soluciones que no funcionaron, es decir, una institución que no resiste a un hombre en concreto y que al contrario protege las peores de sus tendencias, no es una institución bien diseñada. Pero fíjate que tienes razón en el caso de la Fiscalía, pero creo que los órganos autónomos dirigidos por cuerpos colegiados sí han funcionado. Esa es la diferencia. O mejor. Sí, porque en el INE no puedes tener ese tipo de abusos de poder, o en la Comisión Federal de Competencia, o en el INAI, ¿no? Pero en fin. Sí, pero yo creo que el punto... En la COFESE sí. Con Calderón o con esos otros, había al menos una contradicción o una tensión. Sí, Calderón representó mucho retraso en eso, pero también Calderón hizo una reforma en 2011 muy progresista en materia de derechos. Lo que se perdió fue la contradicción. O sea, ahora no hay nada que balancee la parte, digamos, de la extorsión, ¿no? La ínsula de los derechos, digamos, se ha ido haciendo cada vez más chica. Al menos antes tenías esa suerte de contrapeso. A mí lo que me parece como
hablando como de la perspectiva del cambio en el largo plazo, ahora que todos estamos como aprendiendo sobre Rusia y tal, sí. El otro día escuchaba a una especialista que decía algo que me hacía mucho sentido para el contexto mexicano. Decía, nosotros nos tardamos mucho tiempo en entender realmente qué estaba pasando con el régimen de Putin, porque nos quedamos con la inercia de que Putin, al ser el sucesor elegido por Boris Yeltsin, iba a ser un líder encargado de tratar de consolidar un proceso de democratización. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que en realidad Putin era un líder encargado de un proceso de autoritarización que no estaba fallando como demócrata, estaba teniendo éxito como autócrata. Y yo creo que en este caso, la actuación en particular de la Fiscalía se entiende mucho mejor a esa otra luz, donde no es que esté fallando conforme esa lógica y esas expectativas democráticas y Estado de Derecho. Está teniendo éxito en otra lógica que no acabamos de aquilatar porque es muy desagradable y las implicaciones que tiene son francamente escandalosas, dramáticas. Tú lo dijiste, ¿no? Ya da miedo hablar del fiscal porque no vaya a ser que le vayan a abrir una carpeta de investigación. Eso es vivir en un país donde el abuso de poder de una persona está por arriba de los derechos que tiene un ciudadano por ley. Te toca acabar, querida. Ok. Bueno. No, yo creo que muchos de los que votamos en 2018, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. El proceso de decadencia de las instituciones de impartición de justicia no empezó ahorita. O sea, creo que es un tema que viene de 30 años de más. O sea, creo que más bien es un problema no resuelto. Yo me acuerdo cuando Salinas hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como tratar de hacer un contrapeso a lo basura que era la Procuraduría. Yo creo que estamos hablando de los años 80. Estamos hablando de 40 años de un proceso en el que nada ha funcionado. Pero yo creo que muchas de las personas de lo que esperábamos en estos años era frenar la decadencia. Empezar, yo creo que lo que se ha profundizado la decadencia en la que estamos. Sí. Y yo creo que también es una mala cosa, incluso para los resultados que va a presentar el gobierno. O sea, la lucha contra la corrupción, frenar la violencia, hacer todo, terminar de democratizar al país, que eran las grandes promesas de campaña. Todo eso pasa por el sistema de justicia y todo eso pasa también por la vía jurisdiccional. Y creo que lo que está pasando aquí es que nos estamos quedando en un estado en el que nosotros no nos hubiéramos imaginado hace 5 años, que es sentirnos un poco en estado de indefensión. Híjole. Pues por lo menos nosotros estamos libres, podemos todavía decir lo que pensamos, pero tengo que decir que la señora Alejandra Cuevas hoy duerme en Santa Marta, Catitla, sabiendo que la van a liberar, ¿eh? Y siendo ella puede litigar su caso en los medios, tiene los recursos. Lo preocupante es que sea la normalidad de tantas personas que no pueden hacer eso. Sí, eso es lo que yo decía. O sea, este caso se convirtió en muy vocal, típico, ¿no? De escándalo mediático, pero cuánta gente, como en Presunto Culpable, ¿se acuerdan? Si no lo ha visto, vea ese gran documental, Presunto Culpable. Pues cuántos presuntos culpables no habrá ahí en las cárceles que son inocentes y que están ahí, llevan años. La propia ministra Norma Piña, perdón que te interrumpa en esto, pero ayer dijo una cosa que constituye una aberración de un ministro diciendo, la acusada no acreditó su inocencia, la juez no tomó en cuenta los elementos que la acusada aportó para acreditar su inocencia. La inocencia no se acredita, lo que se tiene que acreditar es la culpabilidad. ¿Sí? La inocencia se presume. O sea, ya tener que estar diciendo estas cosas tan evidentes en un debate del Pleno de la Corte, pues sí te dice justamente la indefensión y los desprovistos ya que estamos de elementos de control del poder. Bueno, y sí, la verdad estamos preocupados y enojados, creo que lo dejamos ver en esta mesa, porque pues todos los que estamos aquí creemos que un Estado justo, un Estado debe de ser justo y que la justicia es parte importantísima de la civilización. Y aquí no lo hemos visto. Pero en fin, gracias Carlos, gracias Paula, gracias Gibran. Gracias Leo. Vamos a hacer una breve pausa y regreso con Valeria Moy. Oiga, ¿está usted preocupado por la inflación? Pues sí, qué bueno que esté preocupado porque las cosas no se ven bien. ¿Qué está haciendo y qué puede hacer el gobierno para mantener la inflación baja? Regresamos en un momento más.